doctora Soledad Alonso, la irritabilidad en nuestros niños. Y cuando nos íbamos a la pausa, decíamos, doctora, la importancia que tiene marcar límites, que los padres establezcan los límites, que ellos conozcan bien cuáles son los límites que tienen. Sí. Decía en un inicio que los responsables de modelar la conducta de los niños son su entorno más cercano, sus cuidadores primarios. Generalmente puede ser mamá, papá, los abuelos, los tíos, incluso la nana, si el niño pasa mucho tiempo con la nana. Por eso tenemos que escoger cuidadosamente qué nana está atendiendo a nuestros hijos, porque su conducta, su forma de caminar, su forma de hablar le está sentando un parámetro de ejemplo de cómo ese niño va a ir copiando lo que ve de su entorno, cómo se va a ir formando. Ahora, si decía también momentos atrás que todas las emociones son válidas, el derecho a reírse, a sentirse feliz, a sentirse enojado, a sentirse triste, todas son emociones válidas. Ahora, ¿qué hacemos con esa emoción? ¿Cómo la canalizamos? También es responsabilidad de los cuidadores primarios, que casi siempre hablamos de los papás. ¿Por qué yo lo pongo ahora tan entre comillas? Porque lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde los papás hasta los fines de semana están fuera de casa y los niños casi siempre están bajo el cuidado de otras personas. Entonces, por eso tenemos que ampliar. Ya no podemos hablar solamente de mamá y papá, porque antes decíamos, bueno, papá trabaja y mamá se queda en casa y mamá es la responsable de principalmente de este rol de modelado, pero estamos viendo ya nuestra cultura, nuestra sociedad, estamos viendo cosas muy diferentes y por eso ampliamos el paraguas. Ya tenemos de verdad que hasta incluir hasta nuestras niñeras y los abuelos y quien sea que esté pasando la mayor parte del tiempo con nuestros hijos, además de la escuela. Entonces, sí, estos cuidadores primarios, como sabemos, son como el parámetro que tienen de ejemplo. Cuando un niño tiene un vínculo con uno de los papás o el abuelo o la tía o la prima o la nana, queremos más o menos copiar esta persona que me está cuidando. Y como yo veo que esta persona reacciona, así mismo también lo va a hacer el niño. Sí. Entonces, decía, si te enojas, está bien, tienes derecho a enojarte. Pero incluso las manifestaciones de enojo tienen sus límites. ¿Cuáles son esos límites? Sí, puedes llorar, por ejemplo, pero incluso hay un espacio apropiado. Lo ideal es que el niño se sienta acompañado. Me genera escalofríos cada vez que yo recuerdo cuando en nuestro alrededor vemos personas que dicen no, porque el niño no tiene derecho a llorar. No solamente el varón, también la niña, porque dicen, no, porque tú no puedes llorar por eso, tú no tienes derecho a llorar por eso. Claro que sí, tiene derecho a sentirse triste porque se siente frustrada. Entonces, eso sería invalidar sus emociones. Exactamente, tenemos que validar esa emoción, tenemos que decirle, está bien, puedes sentirte así, pero ¿hasta qué puntos, hasta qué parámetros? Por eso lo repito, que lo dije minutos atrás, algo que vemos con mucha frecuencia respecto al enojo. El niño se enoja y ¿qué es lo que hace? Tiende a arañar, a patear, a lanzar objetos, a romper las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que decirle? Ok, tienes derecho a sentirte enojado. Lo que no tienes derecho es a romper las propiedades o los objetos o a lastimar a otras personas. Tampoco tienes esta potestad de lastimarte a ti mismo. Vamos a buscar de qué otra manera tú puedes canalizar esta frustración. Muchos dicen, vamos a pintar, vamos a agarrar una pelota, estas pelotitas que son de goma flexible que vamos a apretarlas varias veces. Podemos hacer ejercicios de respiración, que para un niño chiquito va a ser difícil. Por eso buscamos otras estrategias como las botellitas que son de colores para que el niño como que se vaya distrayendo en cuanto a otras actividades para que se vaya autorregulando. Pero algo que tengo que hacer la aclaración, los papás no son psicólogos, son papás. Ahí va. O sea, los papás no tienen dominio de estas estrategias. Los papás actúan desde la base de lo que saben y de lo que son. Sí. Por eso insisto tanto en que el niño, en primer lugar, debe ser evaluado y en segundo lugar, que un profesional le enseñe estas estrategias que los papás no van a saber porque no es su área, no es su profesión. Es cierto que muchos van a decir que esta es la nueva moda, de que ahora todo quieren... se resuelve con psicólogo. Yo he escuchado a gente decir eso, doctora. Pero la realidad es que no estamos viendo que sea de la mejor manera los tiempos de antes, que todos los resolvían con un chancletazo o hincar al niño en un guayo abajo del sol.
para ir a corregir cualquier tipo de conducta inapropiada. Estamos viendo de que los niños de nuestra generación, los más jóvenes, tienen otras estrategias. Hay que ofrecerle otro tipo de alternativas de gestión emocional que no son necesariamente las que usaron cuando nos criaron a nosotros. Entonces, insisto, los papás no tienen por qué saber de fábrica, pero pueden buscar información. Asimismo, siempre lo digo, asimismo como van a Instagram, van a YouTube y se tratan de actualizar con otros temas, también vamos a defender a esos papás que buscan contenido educativo para padres. Insisto, a nivel internacional, no lo digo yo, sino que se está haciendo la tendencia en todo el mundo a que se hagan incluso academias para padres o escuelas para padres. Sí. Son muy necesarias porque los papás que no son de esta área tienen que aprender estrategias para tener una crianza y una paternidad más efectiva. Sí, los padres que se comprometen con el cuidado de sus hijos aprenden estas estrategias. Insisto, no son psicólogos, no tienen por qué saber estas formas adicionales, pero vamos a aprender, podemos enseñarles como papás, cómo ellos pueden ayudar a sus hijos a que estos niños canalicen mejor estas emociones. Y siempre, siempre, siempre hacer al menos una evaluación inicial, por lo menos para salir de dudas, porque eso es lo que siempre digo, no tenemos que esperar a que nos explote la bomba en la cara y el tema ya esté mucho más complicado cuando el niño crece. Si estamos viendo señales tempranas, precoces, vamos a hacer una evaluación inicial, vamos a salir de dudas y pues vamos a implementar las estrategias. Ok, no es un trastorno específico, no tengo que darle un tratamiento específico por otra cosa que tiene mi niño, pues entonces es un tema de que no sabe gestionar las emociones, vamos a enseñarle cómo gestionar sus emociones. Claro que no es que necesariamente esa actitud y esa irritabilidad tenga asociado a un trastorno, pero hay que ir con el especialista para descartar. Exactamente. Entonces, doctora, dentro de esos trastornos que tienen relación con la irritabilidad en los niños, ¿cuáles necesitan medicación? ¿En cuáles casos debe recurrirse a fármacos para poder controlar esta actitud en los niños y adolescentes que la presentan? Los que se asocian con más frecuencia a irritabilidad, decía inicialmente, a la depresión. Uh-huh. En el caso de una depresión infantil, no siempre se usan fármacos de primera línea. Se puede hacer el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico se puede iniciar, dependiendo de la fase o de la intensidad, vamos a decir, de esta depresión, puede empezarse con recursos de psicoterapia por lo menos por 2 a 3 meses. Por ejemplo, si no responde a la psicoterapia, entonces se piensa en un manejo farmacológico. Otra de las cosas que pueden estar asociadas es el TDAH. El paciente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad con mucha frecuencia se manifiesta de manera irritable. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Hay que hacer el manejo multimodal o multidisciplinario, o sea, varios especialistas, varias disciplinas que le dan manejo al paciente con TDAH. Muchas veces sí implica el manejo farmacológico, casi siempre es el tratamiento por excelencia que se le da a su psicoestimulante. También pudiéramos estar delante del negativista desafiante. El paciente con ODD, el trastorno oposicionista desafiante, también requiere un manejo farmacológico casi siempre. Y dependiendo de qué comorbilidad o qué condición o trastorno de base sea, será el tipo de tratamiento farmacológico que se le va a administrar. Pueden ser antidepresivos, pueden ser anticonvulsivantes, pueden ser antipsicóticos, pueden ser psicoestimulantes. Entonces, dependiendo de qué trastorno de base sea ya diagnosticado, entonces se escoge el fármaco más apropiado para esa condición. Claro, entonces esa es la importancia de buscar ayuda, doctora, para poder determinar cuál es el tratamiento que requiere ese niño y ayudarlo en esa gestión de las emociones. Queremos recordar antes de irnos que la doctora Soledad Alonso tiene consulta privada martes, miércoles y jueves en consultorios Emmanuel. Por allí usted puede hacer su cita al 809-363-0103. Doctora Maury García, ¿está por ahí aún? Mira, yo pienso finalmente, Lizania, que los padres, los tíos, los abuelos, los maestros tienen y tenemos una responsabilidad grande con nuestros niños y es observar qué está sucediendo con ese ser humano que de manera temprana yo puedo ayudar, puedo
encarrilar, encauzar. La sociedad en la que vivimos tiene desafíos muy fuertes, las situaciones de estrés. Ahora mismo nosotros estamos viviendo la etapa post-pandémica, eso por un lado, pero por otro lado estamos actualmente en medio de dos guerras, dos países se están matando y los adultos están mostrando que la intolerancia, la falta de comprensión, la falta de entenderse, pues lo mejor es vámonos a los puños, vámonos a los tiros, vámonos a la guerra. Y evidentemente que ese es el camino equivocado y los niños pues aprenden más con lo que ellos ven, con lo que se les dice. Y entonces tenemos que utilizar a estos profesionales para modelar el comportamiento de nuestros pequeños. Gracias, doctora Soledad Alonso, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes, amigos, que cada mañana de 10:30 a 12 del mediodía nos prefieren en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.